importancia para todo el que quiera alcanzar una certeza en su investigación, saber dudar sensatamente a tiempo. Esta frase fue hecha por Aristóteles en su libro Metafísica, donde ya en la antigüedad se introduce conceptos como la certeza y la duda, como polares uno al otro, sin llegar a repelerse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso siempre que existe la certeza habrá duda? ¿Cómo puede estar seguro uno de lo que es certero? ¿Acaso termina siendo también un concepto fantasioso? ¿Tendrá un papel la ética dentro de lo que es certero o no? Todas estas preguntas serán resueltas mediante la siguiente presentación. La pregunta que abarcaremos será ¿cómo podemos gestionar el margen de error e incertidumbre en diferentes situaciones prácticas para hallar la certeza absoluta? Según Aristóteles, la certeza es una cosa objetiva y no un instinto u otra cosa subjetiva, sino también algo propio de la dignidad de la ciencia. Si mencionamos a Sócrates, por ejemplo, él creía que por el hecho de ser consciente de su total ignorancia, era más inteligente que los demás, con la frase «solo sé que nada sé». Y él nos plantea que quizás la duda es inherente al conocimiento. A través de la historia se establecen relaciones de confianza y desconfianza del conocimiento científico. Por ejemplo, la invención del telescopio hecha por Galileo fue respaldada por una evidencia científica haciendo ese telescopio. En sus observaciones del sistema solar rescató la teoría de Copérnico, donde la Tierra no era el centro del sistema solar, más bien lo era el Sol. Debido a las creencias religiosas, este conocimiento fue tachado. Y podríamos concluir que entonces el desarrollo de una certeza absoluta sobre cierto conocimiento puede impedir su modificación en un futuro, perpetuando así un conocimiento errado. Caso parecido ocurrió con Darwin, con su teoría de la evolución, que fue criticada por la Iglesia. Y él dice la frase, todo aquel cuya disposición natural le lleve a dar más importancia a las dificultades no aclaradas que la explicación de un cierto número de hechos, rechazará seguramente la teoría. Y básicamente aquí Darwin nos dice que él está cómodo con la existencia de incertidumbres, a pesar de que sienta que tenga certeza sus afirmaciones. Sobre la incertidumbre se define como lo contrario de la certeza, siendo la falta de seguridad acerca de un conocimiento. Existen diferentes maneras de cuantificar la incertidumbre, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que es imposible cuantificar con precisión un conocimiento. ¿Cuándo podremos cuantificar la incertidumbre? ¿Acaso es necesaria en diferentes áreas de conocimiento? Para la búsqueda de la certeza absoluta se utilizan distintas herramientas, como son la observación, la lógica y la razón, el método científico y los avances tecnológicos. En la antigüedad, los filósofos griegos como Platón y Aristóteles creían que la verdad podría ser alcanzada a través de la razón y la lógica. Pero usando solo estas dos es difícil de alcanzarla debido a las limitaciones de la mente humana, la cual es propensa a cometer errores en el razonamiento, además de que las creencias personales pueden influir en nuestras conclusiones. La observación es otra herramienta crucial y se puede ilustrar con la paradoja del gato de Schrödinger, en la cual se coloca un gato en una caja junto con una bomba y hay un 50% de probabilidad de que ésta explote y el gato muera y otro 50% de probabilidad de que no explote y el gato viva. Saber si el gato murió o vivió solo se puede determinar observando el interior de la caja, pero solo observando los hechos no es suficiente debido a diversos factores como la incertidumbre en el mundo físico. Este es muy complejo y está en constante cambio. Es por eso que Werner Heisenberg plantea el principio de incertidumbre, en el cual menciona que no se puede medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas, y que el mero hecho de observar una partícula subatómica altera su estado natural, por lo que no nos permitirá averiguar todas sus características. Por tanto, la observación no es una herramienta 100% eficiente. Los avances tecnológicos. Uno de suma importancia es la imprenta. Antes de su creación, los pocos libros que habían solo eran leídos e interpretados por un grupo reducido de personas, que generalmente eran miembros de la Iglesia Católica, por lo que todo lo que decía la Iglesia tenía que ser tomado como verdad absoluta. Sin embargo, con la llegada de la imprenta y su posterior difusión de los libros, como diría Peter Sloterdijk, las personas se humanizan, ya que se educarán mediante libros. Los libros permiten que cada persona tenga su propia interpretación.
Actualmente, los medios de comunicación como las telecomunicaciones y el Internet son más usados como fuentes para encontrar la certeza absoluta. Sin embargo, estos siempre están expuestos a información falsa y a las fake news. El método científico se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y la confirmación o refutación de las hipótesis. Sin embargo, incluso después de seguir rigurosamente este proceso, siempre existe la probabilidad de que surjan errores o factores desconocidos que pueden afectar la interpretación de los resultados. Además, las teorías que se postulan siempre están sujetos a revisión o actualización a medida que se van descubriendo nuevas evidencias. Por tanto, si se complementan todas estas herramientas, podríamos estar cada vez más cerca de la certeza absoluta, pero cada una por separado no son suficientes. Saber acerca del marco de cada una de las áreas de conocimiento es algo muy importante que nos ayudaría a producir nuevo conocimiento certero dentro de cada uno de estos grupos de saberes que tienen una metodología, una aplicación, un desarrollo histórico ya específico que nos ayudaría a comprobar la información que generamos para saber si realmente es certera. Entendiendo las áreas de conocimiento como estos grupos como las matemáticas, las artes, las ciencias naturales, las ciencias sociales, cada una tiene una metodología específica que nos ayuda a desarrollar el conocimiento verdadero. Por ejemplo, las ciencias como la historia tiene una metodología específica que es el de recabar fuentes que nos ayudarían a contrastar perspectivas de forma que se pueda reconstruir hechos históricos de una forma más certera y más comprobada. Esto a diferencia que, por ejemplo, las áreas como las artes usan formas de saberes ya más intuitivos, como los sentimientos o más personales, como estas mismas emociones que pueden sentir al recibir un estímulo ya más artístico. Esto nos ayudaría a definir a cada conocimiento dentro de un área y saber de qué forma proceder para construir nuevo conocimiento, nuevos saberes dentro de cada una de esas áreas. Pero esto se relacionaría mucho también con lo que dice Kant, que cuestiona la idea verdadera y objetiva e independiente de las condiciones de conocimiento, ya que siempre va a estar entrelazadas unas contra otras. Va a tener un complejo complot de redes que nos relacionarían conocimientos de uno con el otro. Kant también propone la epistemología crítica que enfoca los límites de conocimiento en la relación del sujeto conociente y el objeto conocido, que más que nada plantea que existe una relación muy cercana entre el conocimiento y el sujeto, de forma que no se va a poder llegar casi nunca o muy parcialmente al verdadero conocimiento, al saber y las verdades absolutas, ya que ofrece un paradigma dentro del sujeto mismo que crea una realidad fenomenal en un mundo empírico construido por el sujeto mismo. De igual forma, otros autores como Friedrich Nietzsche, que creía que el conocimiento es un medio utilizado por las personas para imponer su poder y que la verdad es construida por el lenguaje y la interpretación. Él mismo negó la existencia de las verdades absolutas que sostenían las afirmaciones que ya son más subjetivas y relativas a la perspectiva de cada individuo. O de Michel Foucault, que realizó una serie de estudios donde creía que las verdades no son descubiertas, sino son construidas y que la realidad es una construcción social y que todo realmente está relacionado entre sistemas de poder y la historia. Esto se va entrelazando también con, por ejemplo, René Descartes, que evalúa que la certeza absoluta es posible solo mediante la duda metódica, que consiste en poner en duda todo lo conocido, que ya es más que nada centrarse en siempre plantearte dudas, siempre plantearte nuevas formas de mejorar y comprobar mi conocimiento. Esto ya está mucho más intrínseco en la naturaleza del hombre mismo, que siempre busca esta construcción de una vida real, una vida ya valorada y absoluta en base a lo que conoce y a lo que sabe y a lo que entiende por sí mismo. Hay que partir de una pregunta. ¿La certeza absoluta es algo realista? La certeza absoluta no sería algo realista. La certeza es la sensación subjetiva. Esto quiere decir opinión nuestra o algo propio, de que algo es cierto y puede ser tan absoluta como uno la siente. Pero esto quiere decir que es absoluto universalmente. En mi opinión, no lo es. Estamos en constante cambio de ideas y opiniones.
algo que es mutable. Como diría Platón, para que algo sea real tiene que ser inmutable. Una idea que no posee cambios es una idea perfecta, una idea absoluta. Para él existen dos mundos, uno sensible y uno inteligible. Un mundo sensible sería una realidad materialista, la inteligible una realidad en la que tenemos a las ideas, que sería la primera y auténtica realidad. La realidad sensible sería la copia de la realidad inteligible. Al tener en cuenta lo que es real, ¿diríamos que la certeza absoluta lo es? También tengamos en cuenta que lo que nosotros en algún momento conocemos o consideramos como verdadero y cierto puede ser refutado en el futuro por otra persona, o sea que este puede ser cambiante. Por ejemplo, la teoría de Lamarck que conocíamos y que conocemos hoy en día como herencia de los caracteres adquiridos, esta teoría en algún momento fue considerada como cierta y verdadera, pero en el futuro la refutaron con otras pruebas. Imaginemos una creencia que tiene un gran número de personas, como la creencia de que si no te bautizas te llevará el duende. Esta creencia la consideramos como cierta al punto de que los padres bautizan a sus hijos por esta razón. Así evaluamos nuestras creencias. A lo largo de las generaciones de padres e hijos irán pasando estas creencias, lo que haría más fuerte la certeza que tenemos sobre ella. Si nosotros evaluáramos la certeza por medio de nuestra religión y creencia en Dios, ¿afectaría en los prejuicios que tenemos? Sí, podría ser un caso, por ejemplo, en una sociedad donde la mayoría tiene la certeza y creencia de que el hombre solo puede estar con la mujer. Entonces, por consecuencia, al ver una pareja homosexual por las calles o avenidas, estaríamos llenos de prejuicios y opiniones con falta de respeto hacia ellos o ellas. Al tener en cuenta todo lo planteado, ¿consideramos a la certeza absoluta como algo realista? ¿Algo que no puede cambiar y que actúe objetivamente sobre las cosas? La pregunta que queda después de todo este análisis es ¿por qué? ¿Por qué el ser humano busca la certeza absoluta? ¿Acaso esta búsqueda es innata dentro de la naturaleza humana? ¿Y qué nos dice de ella? Podemos conectar estas ideas con las afirmaciones de primero Michel Foucault, quien creía que el poder era una manera de dominación practicada en todas las relaciones sociales. Sin embargo, también habla de los conocimientos, ¿no? Que también se relaciona a ellos. El poder no solo se visualiza en relaciones interpersonales, sino también en nuestra necesidad de control. El ser humano busca el poder del conocimiento, saber que podemos controlar ciertos aspectos de nuestra vida, porque como ya sabemos, el destino es algo que el ser humano no controla. Podemos concluir entonces que el ser humano busca certeza absoluta debido a su necesidad de poder. En este caso, el conocimiento otorga poder. Por otro lado, podemos verlo desde otro aspecto, como si fuera un grito desesperado para alcanzar cierta seguridad. Antonio Diegues, al hablar del transhumanismo, recalca que algunas posibilidades dentro de él vienen más a ciencia ficción que de eventos reales. Estos, sin embargo, terminan siendo los más como una atracción más grande para la audiencia. ¿Por qué nos causa inseguridad ello? Esto es porque significaría que quizás seríamos vulnerables ante las máquinas en algún futuro. Lo cual nos lleva todo en conjunto a una conclusión final. El ser humano busca la certeza absoluta debido al miedo. Tenemos miedo a ser vulnerables y buscamos la certeza absoluta para obtener poder y sentir seguridad sobre el futuro, aunque sepamos que quizás estamos destinados a aprender a coexistir con la incertidumbre.